Hola a todos, bienvenidos a esta videoconferencia. En esta ocasión nos acompaña Germán Meneses. Él es fundador y gerente general de la pyme Ordon, una plataforma digital de compras y negociaciones electrónicas. También es fundador de Referix, una plataforma para administrar campañas y clubes de referidos, la llamada publicidad boca a boca. Además, Germán es bachiller de administración, magíster en Digital Business y graduado del IMD, la Business School, del programa Senior Executives. Realmente un crack de cracks. Germán, ¿cómo estás? Encantado de tenerte aquí para conversar. Daniel, ¿qué tal? Hoy un gusto, un honor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí dándole duro en estas épocas de cambio. Qué difícil todo lo que nos está tocando vivir ahora. Sí, sí. Bueno, difícil, retador. Creo que como siempre se dice, y es verdad, se abren muchísimas oportunidades, ¿no? Hay que estar atentos. Es cierto. Sobre todo para nuestra realidad que vivimos en la gestión de pymes, creo que hay que estar atentos a todas las dificultades, se vuelven desafíos y oportunidades. Oye, Germán, habíamos conversado sobre las diferencias que significan liderar una pyme y liderar una gran empresa, o liderar dentro de una gran empresa, ¿cierto? Tú que tienes Correcto. experiencia como gerente de una gran empresa, has estado en Macro Perú, en Macro Brasil, y ahora lideras una pyme que va en crecimiento, que tiene muchos desafíos por delante y que ha sido reconocida además por un caso de éxito. Supe que estuviste invitado al Digital Summit en Perú. Quiero que me cuentes un poquito en base a tu experiencia, ¿qué crees y cuáles crees que son las diferencias entre una cosa y otra? Bueno, a ver, sí hay bastantes diferencias. Y fueron un poco las diferencias las que me animaron a abrir mi propia empresa, en realidad. Eh, A ver, yo tengo una doble perspectiva, porque si bien la empresa es una pyme, también nace como una startup, lo cual le da pues un tenor un poquito diferente, ¿no? A una pyme tradicional. Claro, Este, en la gran empresa, cuando uno lidera, el trabajo se vuelve muy político, ¿no? Sobre todo las empresas tradicionales, yo creo que no pones las manos en la masa mucho tiempo, ¿no? O sea, inclusive, y lo leí en tu libro que me pareció bastante interesante, muchas veces el gerente no tiene una función específica. Entonces, el gerente piensa que su función es liderar, que es correcto, y hacer seguimiento a su gente y a los trabajos que tienes por debajo, pero no sé, y a mí siempre me quedó el sinsabor que tenía que tener una función específica, independiente de la posición, ¿no? Inclusive hoy, por ejemplo, una función específica de un gerente general podría ser la transformación digital, por ejemplo. Hay cosas que son muy importantes y que aparte te mantienen en el negocio, te mantienen cerca a la gente y creo que es importante. claro. Entonces, cuando uno lidera en una pyme, sin duda vas a tener funciones específicas, no hay duda, ¿me entiendes? Porque hay funciones que son muy importantes y que no las puedes delegar, Así es, correcto. ¿no? Entre muchas cosas, porque al ser una pyme, de repente no tienes todavía los recursos para contratar a la super persona y esa eres tú, ¿me Tienes que hacerte entiendes? cargo de procesos críticos a veces. Y sí, y ese eres tú, ¿no? Entonces, esa es una opción. Otra cosa que también vi que es súper importante, en la pyme tienes que ser un buen ejecutor. Yo creo que es muy difícil que alguien pueda ser gerente de una pyme o, vamos a llamarlo tu propia empresa, ¿no? Porque finalmente normalmente el gerente de una pyme es el dueño, normalmente. No digo siempre, pero normalmente. Tienes que ser un buen ejecutor. Yo no veo a un gerente de una pyme sentado en su escritorio dirigiendo cosas. No me pasa por el cerebro esa imagen, Claro, ¿no? Me pasa que el dueño, voy a ponerte un ejemplo, pero el dueño de una bodega está en la caja, siempre está en la caja. claro, El claro. dueño de un restaurante muy probablemente está en la cocina, Así es, ¿no? dirigiendo. Y cocinando, y manchándose y quemándose, ¿no? Entonces, esas creo que son para mí una de las grandes diferencias. Otro tema que también justo estaba discutiendo con un amigo que también tiene una pyme, es que en la gran empresa, eh, a ver, en la gran empresa te da espacio al error, ¿ok? Y te da espacio al desperdicio.
está cambiando mucho. O sea, ya las grandes empresas ya no pueden ser tan ineficientes, pero la cantidad de horas hombres que se desperdician en una gran empresa son muchísimas. Presentaciones PowerPoint, proyectos que no se desarrollan, justificar tu trabajo aquí, allá, 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 ¿no? En una cantidad alucinante. Reuniones donde no participas. Y tú dices, ¿para qué me invitaron? Y a la pobre persona le hiciste perder 4 o 5 horas de su día. Completamente. ¿Me entiendes? Pero en una pyme es diferente. No hay tiempo para eso. No hay recursos para eso. ¿No? Entonces, tiene que ser todo ahí. Lo que ahora se llama el lean, ¿no? Tiene que ser un trabajo lean, ¿no? Sin grasa, sin desperdicio. Claro, claro. ¿No? Cuando dices en una gran empresa, muchas veces te citan a reuniones donde tienes control, que rendir cuentas, las PPT, etcétera. Me haces acordar de reuniones en donde, porque yo en mi carrera profesional he tenido en más de una oportunidad operación a cargo. ¿Sí? Ya. Que en una gran empresa igual tienes mezclado operación y estrategia, pero tenía operación. Y en las reuniones, me acuerdo sobre todo de un tipo de reunión semanal, creo que era, en una empresa a la que pertenecí. Éramos 4 áreas participantes. Operación, Okay. que era mi área, ¿cierto? Dando cuentas. Y estaba control de gestión, control de producción y un control más. Eran como, todos eran controles. Entonces, claro, todos me miraban a mí, o todos nos miraban a nosotros como equipo, a contar sobre el rendir cuentas de la operación, ¿cierto? Cuáles eran los resultados, cómo estaban los KPIs. Todos tomaban nota y después cuestionaban sobre el Excel. Claro, y eso en una pyme, volviendo a la pyme, eso no puede ser así, porque no te puedes dar el lujo de tener reuniones absolutamente ineficientes, en donde solamente estés rindiendo cuentas, porque tienes un montón de urgentes que tienes que sacar adelante, y urgentes e importantes además, que son proyectos también que pueden ser de largo plazo, que no tienes tiempo, no te puedes dar el lujo para perderlos. Exacto. Pero, como te digo, esa cultura, y, ojo, de repente es por el rubro que estoy, pero yo he visto que el gran impulsor han sido las grandes empresas tecnológicas, ¿no? De Steve Jobs, hasta Mark Zuckerberg y Tesla y bla, 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 bla. Ya no, ellos no piensan de esa forma. Claro. O sea, es más, ellos, y yo lo escuché el otro día, no me acuerdo quién de ellos era, que decía que si a ti te invitaban a una reunión, o sea, él decía que si a ti te invitaban a una reunión y pasaba media hora y tú veías que no podías participar, te parabas y te ibas y nadie lo tenía que tomar mal. Bueno. Eso lo haces en una corporación, digamos, no voy a decir nombre, ¿no? Pero una transnacional. Eres mal visto, eres mal visto. Es mal visto, que mal criado, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, sí, yo creo que sí está cambiando, incluso las startups, porque, ¿qué pasa? Una startup lo que ha logrado es que yo agarre y le pelee a una empresa grande de tú a tú. ¿Y qué pasa? Mis costos son 500 veces más chicos. Correcto. Entonces, o se ponen a pilas o desaparecen y mueren. Claro. Entonces, es un poco, yo creo que lo que está impulsando. Pero sí, yo creo que lo que a mí me impulsó y más me gusta de las pymes, y en mi caso las startups, es eso, es muy lean. O sea, yo cuando produzco estoy produciendo, y realmente estoy produciendo. Y si no produzco, me voy a ver una serie de televisión Netflix. Claro, buenísimo. ¿Entiendes? Claro, por supuesto, porque también además te alimenta y te educa, ¿cierto? Viste que hasta te inspira la serie. Oye, Germán, pero, y conversando sobre eso, me contabas, en el caso de Ordon, cómo es tu día a día como gerente, cómo manejas al equipo, a tu equipo directo, ¿qué pasa en las oficinas de Ordon actualmente? Digamos, o sea, pre-COVID. Para no meternos en... pre-COVID. Lo que pasa es que, nuevamente, al ser una startup, somos 4 personas. Sí, yo lidero efectivamente a las otras 3, digamos, ¿no? Home office, o sea, digamos que el home office para nosotros ya estaba incorporado en el ADN. Sí teníamos, porque ahora ya no lo hemos activado, un coworking donde íbamos, y aunque no lo creas, sobre todo para airear, porque muchas veces tú quieres salir de tu casa, ¿no? Y entonces procurábamos tener algunas reuniones ahí y todo lo demás, ¿no? A ver, mi día a día es una locura. Yo normalmente arranco
5:30, 6 de la mañana a trabajar, ¿ya? Sí, sí, Wow. sí. Eso que la gente dice, cuando tienes tu propia empresa, se acabaron las vacaciones, todo es cierto. O sea, yo hace 3 años, más 3 años, que no tengo vacaciones. Y cuando he viajado no estoy de vacaciones al 100%, estoy viajando, trabajando. Me la paso mejor, pero Claro. igual estoy trabajando. Entonces arranco muy, muy temprano. Eh, primero te voy a decir un poquito de lo que yo me encargo. Si bien yo soy Dale, gerente general, mi principal función es ventas. perfecto. Y en una pyme normalmente es así, ¿no? O sea, es muy difícil formar una empresa y no ser vendedor, digamos. Claro. Si no te Bueno, gustan las ventas, no lideres una pyme finalmente. no, o sea, ojo, por ejemplo, mi socio no es vendedor, pero se consiguió un socio vendedor, ¿no? Perfecto. Se tiene que complementar. Pero Seguro, seguro. definitivamente alguno tiene que ser vendedor, o sea, o sea no, no, hay forma que no sea eso, no, que no sea así, ¿no? Bueno, entonces yo tengo dos grandes funciones específicas, ¿no? Que es las ventas y efectivamente producto. En mi caso es producto. Porque está muy relacionado. Como es un tema tecnológico, al yo tener el contacto con los clientes, yo recibo el feedback de los clientes, sería una tontería tener una persona aparte que vea producto, porque yo soy el que tiene toda la información, ¿no? Perfecto. Aparte, tengo la parte, digamos, el back office, que es la parte que menos me gusta, y que de eso tengo a mi socio y una persona más que se encarga de finanzas, contabilidad, cobranzas, etcétera, etcétera, porque a mí tampoco me parecía correcto que yo siendo comercial cobre, porque puedes, digamos, desgastar la relación comercial con tus clientes, Importante. ¿no? Después tenemos toda la parte de programación y desarrollo, que también tengo ahí, digamos, un socio y un pequeño equipito, que es externo, de hecho, se contrata por horas, hay toda una metodología para eso. Así es. Y eso es, ¿no? Entonces, ese es un poquito mi, digamos, cómo nos hemos dividido el trabajo, ¿no? Y hasta el día de hoy no necesitamos más. Y como yo siempre digo, nunca vamos a gastar un centavo en nada que no agregue valor en la empresa. Excelente. Entonces, Es entonces tal cual. yo no voy a tener una oficina lujosa a menos que la necesite. Yo, Jeff Bezos, hay un video de Jeff Bezos que ya tenía Amazon grande, ya era billonario y tenía una mesa viejita, ¿no? Su escritorio era viejito, viejito. Y cuando le entrevistan, le dicen, oye, ¿no tienes plata para cambiar de escritorio? Y él dice, pero Claro, ¿para qué lo voy a cambiar si no me agrega valor? claro. Me ¿Entiendes? sirve el que tengo finalmente. Me sirve, ¿no? Entonces, Oye, tú has tocado varios puntos importantes, pero entre ellos me quedé con dos. El primero es que, Germán, el primero es que cuando hablaste de la complementariedad, ¿cierto? ajá, En una pyme eso es súper relevante desde mi punto de vista, que el equipo sea complementario. Lo que pasa muchas veces en grandes empresas es que se repiten las funciones y los cargos. A mí me sí, parece increíble, el VP comercial, el gerente comercial y el subgerente hacen lo mismo los tres casi. Sí, un lo que pasa poquito es que más de análisis comercial, un poquito de menos, claro, ¿cierto? Yo lo he vivido porque he estado en grandes corporaciones, pero la complementariedad en una pyme es fundamental. Lo que tú dijiste, yo lo encuentro absolutamente cierto y creo que es clave que el equipo que dirige, que manda la operación, sea de 4 o sea de 30 personas, que también una es lo pyme de mismo. 30, 40 personas, claro, tienen que ser complementarios porque, y se relaciona directamente con el otro tema que mencionaste, que no hay espacio para derroche. Tiene que ser No, altamente eficiente, manejando pequeñitas cantidades de operación o muy grandes. Y eso tiene que ver con los gastos variables, tiene que ver con externalizar las funciones, como tú has comentado, y bueno, otra complementariedad de otras variables que confluyen también en los modelos de gestión de las pequeñas empresas. no, lo que has dicho es totalmente cierto. Mira, es un tema lamentablemente bien latinoamericano, y yo creo que en algunos países se refleja más que en otros. El latinoamericano en general no le gustan los conflictos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú eliges tus partners, muchas veces las empresas eligen para no tener conflictos. No, esta persona va a pelear mucho con la otra. ¿Y cuál es el problema? Siempre y cuando sea claramente algo profesional.
¿no? Profesional, vamos a sacar los ojos y después salimos, tomamos una cerveza, no pasa nada. Pero en ese conflicto se enriquece, en ese conflicto que existen entre las partes. Entonces, yo creo que no es solamente el ser complemento en las habilidades, que cual es súper bueno, porque uno tiene que saber en qué es bueno y qué no es bueno, y tener un partner que te ayude. Ah, ese es un punto, voy a terminar esto y voy a regresar a ese punto que para mí es Dale, fundamental en una pyme, ¿ya? excelente. Entonces, pero no solamente la complementariedad ahí, sino también en que no pensemos igual. ¿Entiendes? Yo tengo uno de mis socios que es súper conservador y yo soy el otro extremo y ahí nos agarramos, ¿no? Y eso es bueno, porque si siempre vas a trabajar en tu punto de confort, probablemente llegues a cierto nivel, pero ahí te vas a estancar, ¿no? Pero ahora voy a regresar al punto que creo que es fundamental. Para mí es fundamental cuando uno abre un negocio tener un socio. Yo puede funcionar diferentes personas. Yo no creo en las empresas individuales, ¿ya? Mira, Por muchas razones. La primera, para mí, que es fundamental, es que tienes que tener a alguien a quien reportarle. ¿Okay? En las pymes suele pasar mucho, lamentablemente, este principio de ente de contabilidad, que es lo primero que te enseñan en contabilidad, que la empresa es un ente y tú eres otro, se confunde si estás solo. Entonces, la caja de la empresa se vuelve tu caja. Y si no tienes un socio que te diga, porque si ya tienes un socio, ya no solamente le robas a la empresa, no le robas a tu socio, es diferente, porque estás, digamos, robando a un ser humano. claro. Cuando es una pyme, solo tu pyme, tú dices, le saco plata y ahí le repongo y olvídate, se hace pues acá en Perú decimos un pan con mango. Este, entonces siempre es bueno tener un socio que te complemente, que tengas que reportarle, ya cuando tienes un socio todo cambia, porque ya tú tienes que tener todos tus reportes financieros Claro, se formaliza un poco. bonito, toda tu contabilidad bonita, se formaliza, ¿no? Entonces es el otro punto que yo creo que es fundamental en una pyme, ¿no? O sea, tener un socio. Si son dos, mejor, pero ya con uno ya te ayuda bastante, ¿no? Me Claro, habías dicho claro, por por ahí que lo supuesto. que habíamos conversado había dos puntos. Yo te interrumpí en uno y no sé si tenías el otro ahí. No, me olvidé, pero, Dale, no te pero preocupes. da lo mismo, pero tú me habías comentado, tú mencionaste dos puntos también, y el segundo tenía que ver con este conflicto, ¿cierto?, que alimenta, Alimenta. y yo sobre eso lo ligo, y la teoría lo dice, no lo digo yo, de los grandes empresarios innovadores, que son muchos de los disruptivos que tú has comentado, hablan sobre el sentido de la colaboración y la innovación generada desde el no temor al error, ¿cierto? La típica filosofía que tiene en las raíces Silicon Valley, ¿cierto? Que son, que premian el error, lo reconocen, lo publican, lo conversan, es diferente a la cultura sudamericana que lo esconde, que no lo dice, ¿cierto? Que tiene una idea y piensa que te la van a quitar, cuando todo lo contrario, la probabilidad creo 100 veces a uno de que te aporten más ideas cuando tú comentas y cuando tú empiezas a conversar con otra persona sobre eso. Nadie te va a quitar la idea. Claro. Yo creo que eso también, y de hecho en el libro yo le dediqué un capítulo a innovación, pero no hablé de la innovación cómo generar un robot en una pyme. Hablé de la innovación desde cuáles son las bases para tener una cultura de innovación. Y me vienen a la Buenísimo. mente Catmull en el libro que escribe Creatividad S.A. y que lo cito además en mi libro, este reporte que hizo Oppenheimer, súper bueno, que lo convirtió en libro después, Crear o Morir se llama, el último de este señor de Google, Laszlo Block, si no me equivoco apellida, también habla de prácticas en Google, a pesar de que las prácticas que comenta durante el libro son muy aplicadas a una empresa gigante, ¿no? Claro, obvio. Porque dice, bueno, y comparamos entre un área de 40.000 y un área de 50.000 empleados, ¿cuáles serían las...? Ah, espera, no me sirve nada lo que me está diciendo. ¿Cómo hago yo eso con 30, Claro. con 30 o con 20 personas? Pero sí habla de este motor de innovación en base a colaboración, en base al reconocimiento del error, en base a la retroalimentación sincera, en base justamente a eso,
que mencionabas, a no tener reuniones aburridas. En una reunión uno está sentado para discutir, para gritarte, para tirar las ideas, para volver, para decir lo que piensas, ¿no? Para borrar la pizarra, para volver a escribir. Tú sabes que Macro, donde yo trabajé pues casi 9 años, es una empresa holandesa. No tienes idea, yo no sabía. me sentí, como decimos acá en mi salsa, yo siempre tuve el problema de ser muy frontal y la gente me consideraba conflictivo, a veces, en nuestra cultura. Puede ser. O sea, siempre me gustó incomodar, digamos. Siempre me ha gustado ser el que hace las preguntas incómodas. Vale. Pero con los holandeses no me pasaba nada de eso. O sea, con los holandeses venían, pum, decían. Yo me acuerdo que yo estuve en una reunión súper top en Holanda. Estaban, digamos, los directores. Esta empresa donde trabajaba tenía 100 empresas a nivel mundial. Es el segundo grupo económico más grande de Holanda. Wow. Y había unas reuniones que hacían a veces en Holanda, en una universidad ya bien bonita, que eran 2 semanas, ¿no? Y normalmente invitaban entre 20 y 25, digamos, líderes del mundo para tocar ciertos temas. Estas cosas que hacen las empresas grandes, ¿no? Claro. Tienen los recursos para los G100 de las empresas grandes. Sí. Y ya, entonces, en el último día, llevan a un chico que había, además un día más ya de motivación inspiracional, y llevan a un chico que tenía todo un tema de limpieza de los canales de Holanda, ¿no? ¿Ya? Un hippie ahí, ¿no? El chico habló, y uno de los holandeses que estaba ahí levanta la cabeza y le dice, mira, disculpa que te lo diga, pero no te creo nada de lo que me estás diciendo. Para mí todo lo que tú me dices es marketing. Acá en Latinoamérica todo el mundo se hubiese callado, hubiese sido el escándalo, el hablar. Ahí no pasó nada. O sea, el pata levantó la cabeza, le respondió y siguió con su exposición. Y no pasó nada. O sea, ni siquiera se comentó después. Mira, como si fuera lo más natural, finalmente. Sí, decirse las cosas como son nomás. ¿No? Claro, más bien lo agradeces, ¿no? Porque en vez de que lo estén diciendo ahí atrás, entre los amiguitos y todo, te lo dicen en la cara y ya pues de repente están contentos con tu respuesta, de repente no, porque importa, pero por lo menos te lo dijeron, ¿no? Mira, increíble. Sí, alucinante. Pero sí, yo creo que este tema de decirse las cosas, de aportar, de no tener miedo a equivocarse, yo siempre he pensado que las malas noticias corren rápido, ¿no? Las buenas pueden esperar un poquito, no pasó nada. O sea, si ya sabes que vas a llegar a tu venta, genial. O sea, la empresa claramente no se va a morir. Pero si sabes que no vas a llegar, avísame con tiempo, no me avises el día después. Claro. Si falló algo en la plataforma, avísame, en el acto, ¿no? Claro. Si te equivocaste en algo, avísame. Porque aparte, no te voy a juzgar. En el momento que me digas el error, yo no voy a decir por qué te equivocaste, no, mi cabeza va a estar en cómo solucionamos. Después de repente te mato, no lo sé. pero en el momento solucionemos. Sí, sí. Sí, ¿no? Y además que si te equivocaste buscando algo bueno para la empresa, con la mejor intención, por supuesto, habiendo tratado de generar algo mejor, bueno, bienvenido el error, ya sabemos que no vamos a hacer lo mismo, veamos cómo lo solucionamos ahora, pero estuviste haciendo. A mí me pasa, en línea con lo que dices, que yo prefiero eso, una persona que venga a mostrar cosas nuevas y a mostrar cosas nuevas, así de 10, 9 no hayan salido exitosas, a una persona que no esté en la reunión, que esté callado, que no opine, que no diga, que muestre resultados de una operación, ya, pero somos una pyme, todos tenemos que tener proyectos de mejora continua, todos tenemos que estar pensando cómo el proceso que estoy haciendo lo hago mejor, todos tenemos que estar metiéndonos un poco, al menos, en los proyectos de otros también. Sin duda, y opinar y criticar. Exacto, exacto. Obvio, o sea, es que el proyecto del otro no me gusta, pues, ya está. Ahora, es como claro, se habla mucho en el tenis de esto, ¿no? Es mucho más fácil enseñarle a alguien que te tira las pelotas lejos que a alguien que te las tira cortitas todo el tiempo. Es más fácil, yo prefiero los empleados que los tengo que amarrar que a los que tengo que empujar. Claro, absolutamente. ¿No? Prefiero, mucho más, o sea, ojo, son perfiles, ¿ah? No sé si todo el mundo sea igual, pero a mí, por ejemplo, sí, yo no puedo, con el que tengo que empujar me agarra algo ahí, me agarra la ansiedad, no sé, no puedo. Claro. Yo prefiero el que tengo que amarrar. Y me peleo porque
porque el tipo se fue, hizo algo sin avisarme y bueno, ya listo, no hay Sí. problema. Sí, y en una pyme además, yo creo que a pesar de que en toda empresa hay de los dos, en una pyme la proporción de estos que tienes que amarrar, digamos, que están inquietos, tiene que ser mucho más grande que en una gran empresa. Sí, Porque necesita gente que haga más cosas de las que, digamos, el papel escrito de una función puede aguantar. sí, Eh, sí. Tienes que Ahí hacer mucho más. lo que nos suele pasar un poquito a los dueños de las pymes, y que es algo que sí tuve que aprender, es que yo no puedo exigirle, yendo un poquito a la contraparte de lo que estamos hablando, ¿ah? Yo no puedo exigirle a mi gente que tenga la misma pasión que tengo yo, porque es mi empresa. Y es algo que a veces cuesta. O sea, porque tú, claro, o sea, yo a veces estoy respondiendo correos 3 de la mañana, ¿no? Y dirán, este loco, ¿qué le pasa, no? Estoy en mi pizarra porque se me ocurrió una idea a cualquier hora del día, no Claro, importa la hora, 24 horas puede pasar. Y claramente no puedo exigirle eso a un chico que trabaja para mí. A mis bien. socios sí, claramente, pero a un chico que trabaja para mí no. Y entonces, claro, me encantaría que todos fueran así, pero yo creo que algo que tenemos que entender nuevamente los gerentes de las pymes, o gerente dueño, o te voy a hablar de mi experiencia de gerente dueño, porque es la que tengo. Sí, está bien, perfecto. Del gerente dueño es eso, o sea, sí, genial, pero nunca van a tener tu pasión por el negocio, porque es como, nadie va a querer a tu hijo más que tú, Completamente, completamente. O sea, ¿entiendes? yo creo que el gerente dueño o el gerente, así no sea dueño, tiene que ser el estandarte de esa pasión. Tiene que Ujú. ser, porque es parte de lo que se necesita, de lo que se espera y de lo que tiene que ser, porque así manifiestas tu visión, impregnas a tu equipo. O sea, yo dejo una frase en el libro que me acabo de acordar cuando lo mencionaste y que pongo que el gerente tiene que tener el motor propio más grande en el equipo. Sí. Tiene que tener el motor propio más grande, tiene que ser el que más empuja, tiene que ser el que tiene más iniciativa. A pesar de que yo creo que es demandable hacia el equipo, tienes que ser tú el que nunca te desanime. No puedes estar cabizbajo por una mala noticia, porque No. si el gerente está así, al equipo, ¿qué esperas del equipo? O sea, tienes que ser todo el ejemplo. Yo me Bueno, acuerdo una vez, estaba con también un alto ejecutivo de este grupo, y tenía mucha confianza con él, estaba conversando, un brasilero. Y yo conversaba con él y me contó, ya estábamos ya más de noche, digamos, con algunos tragos. Y en la confianza me contó que hace unas semanas había muerto su mamá y hace un tiempo también se le había muerto su perro, que él quería mucho, ¿no? Y yo le dije, ¿y cómo estás acá motivando a todo el mundo, hablando como si no pasara nada y todo lo demás? Me dice, porque ese es mi trabajo. O sea, si yo estoy mal, es mejor que no vaya al trabajo, porque la gente no me puede ver mal. Y fue súper duro, ¿no? O sea, oye, se te murió tu mamá hace una semana. sí, por supuesto, Es durísimo, por supuesto. pero sí, pues, o sea, es parte de, cuando uno gerencia, y eso es algo, es importante, ya no es solamente tu vida la que está en juego, es la vida de la gente que está gerenciando. Entonces, más te vale que lo hagas bien, porque son familias, ¿no? Así es. Entonces, Jack Ma, ¿no? Decía que, que cuando uno, era bien interesante, decía que cuando uno es trabajador es dueño de su vida, ¿no? Cuando uno es gerente es dueño de ciertas familias. Cuando ya uno trabaja en una corporación muy grande, puede inclusive sus decisiones repercutir en la sociedad. Y cuando tienes más de $1.000 millones, tus decisiones pueden influir en el país. Claro. Bueno, Entonces, Alibaba seguro influye en el país. Seguro. seguramente. Pero a lo que yo voy es que ese es el momento y esa es la parte compleja, complejísima, que podríamos hablar probablemente horas, pero siempre la pongo ahí, en la cual tú dices que es más importante, ¿no? Y entonces ahí es cuando el balance familia-trabajo se complica. Porque todo el mundo dice típicamente, no, la familia es lo más importante. Y yo, sí, pero, ojo, si un día tú tienes que dejar de ir a ver a tu hija al colegio una actuación,
cuando tienes una reunión y de esa reunión van a depender cientos de empleos, ¿qué haces? Entonces, la moral se complica, ¿no? Entonces, yo siempre digo que uno cuando es gerente tiene que tener muy claro que no solamente estás pensando en ti, o sea, estás pensando en ti y en todo lo que hay abajo, dígase familias, proveedores, de todo, ¿no? Es un equilibrio que sin duda no es fácil manejar, que uno cuando es gerente o cuando lideras un equipo de trabajo o una empresa, te toca tomar decisiones de ese tipo. Pero claro, se aprende en el día a día. Eso no te lo enseñan en la universidad, no te lo enseñan en el MBA, no te lo enseña nadie. Uno tiene que transitarlo, tiene que recorrerlo, tiene que aprender también, porque a veces te equivocas, Sí. hasta que dices, bueno, encontré mi equilibrio. Este es mi equilibrio, aquí estoy. El tuyo, ¿Cierto? exacto. Y el sí, tuyo. porque es personal además. Exacto, y tú no tienes que respetar el de los demás, pero sí. Germán, podemos estar hablando, yo creo, mucho Sí, tiempo más, porque tenemos hartas cosas de conversar. Ha sido un tremendo gusto y un honor que me hayas dado estos minutos para compartir contigo esta experiencia, tu experiencia, las prácticas notables en gestión que tienes en los proyectos que están haciendo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, que me hayas dado estos minutos. Y además te deseo todos los éxitos con Ordon y con Referix, ¿ah? Que es el nuevo emprendimiento. Está nuevo. Que ya tendremos más tiempo y otro día para conversar un poco más sobre eso. Muchas gracias a ti, Daniel. Éxitos. Te felicito por el libro. Y todo lo mejor para ti también. Muchas gracias, que estés bien. Chao. Listo, chao.